Bien. Llegamos al final de la carta a los colosenses. ¿Sí? Han sido, ¿saben cuántos meses? 7 meses de recorrer y estudiar este texto, que Pablo, junto con Timoteo, le escribe a los hermanos de Colosas, para animarlos, para fortalecerlos. Y nos llega a nosotros con el mismo sentido. ¿Ha resultado con nosotros? No sé, piensen un poquito. ¿Nos ha animado? ¿Nos ha fortalecido? Yo he escuchado algunos testimonios de algunas personas, o han escrito por ahí, después de algún mensaje, de que sí ha sido así, que lo afirman. Así que por eso me alegro y le doy gracias al Señor. Antes de leer el pasaje que nos toca hoy, que es el final, quería que nos encomendemos al Señor en esta lectura y en este estudio. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Ante todo te doy gracias, Señor, por lo que cantábamos en la última canción que compartimos, Señor, porque sabemos que es allí, en lo que vos hiciste por nosotros, al enviar a tu Hijo, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, en que se fundamentan todas las cosas por las que también agradecemos, por las que pedimos, Señor, cada día en nuestra vida, en nuestro recorrido por esta tierra, Señor. Gracias porque también, por la presencia de tu Espíritu, podemos hoy abrir tu palabra y entender o escuchar lo que nos querés decir a nosotros. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a entender lo que vos tenés para decirnos a cada uno. Te lo ruego esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cronómetro. Bien. Vamos a leer, si me acompañan, Colosenses capítulo 4, de los versículos 7 al 18. Después voy a volver un poquito para atrás al capítulo 3, porque vamos a ver que tiene que ver con muchas cosas de que se hablan ahí. Pero ahora vamos a leer el pasaje que nos toca hoy. Yo leo en versión NBI. Dice así, Colosenses 4, 7. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que, plenamente convencidos, se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Saludan a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Gracias. El título del pasaje, según qué versiones han leído, dice saludos finales o despedida. Y casi todas las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento tienen una sección similar, a veces más corta, a veces más larga. A la hora de abordar este tipo de secciones de saludos, hay un par de cosas que hay que tener en cuenta, que hay que considerar. La primera es cuidarnos de no extrapolar enseñanzas o enredarnos en especulaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos caer en la tentación de sacar de contexto una situación o instrucción particular o personal. También nos puede pasar que hay algunos detalles que son muy interesantes para unir la línea de puntos
con nuestra imaginación y llegar a conclusiones sin mucho fundamento. En estas secciones se corre esos peligros, así que tengamos cuidado. Pero al mismo tiempo hay que aprovechar todo lo valiosas que son las secciones de despedida en las cartas. Nunca despreciarlas, saltearlas, la parte de los saludos. ¿Por qué? Nos suelen dar un montón de información acerca del contexto de la carta. Personas, iglesias, situaciones que pasaban. Y eso nos ayuda a entender mejor el sentido del resto del texto. Incluso a veces en los saludos de una carta podemos entender mejor el contexto de otros textos, de otras cartas o del libro de los Hechos. Por lo tanto, si lo entendemos mejor, lo podemos aplicar mejor estas enseñanzas a nuestras situaciones. Otra cuestión por la que son valiosas estas secciones, nos permiten reconstruir parte de la vida de otros seguidores de Jesús, que no son los más conocidos a veces, que no es Pablo, Pedro o alguno de los otros discípulos. Podemos conocer a sus compañeros, podemos relacionar las historias o las cosas que se nombran con el libro de los Hechos y podemos aprender de su ejemplo. El redactor de la carta, en la parte de los saludos, muchas veces abre su corazón, muestra hasta con emociones a veces un matiz diferente en el texto. Y eso nos ayuda también a traerlo más a nuestra realidad, a hacerlo más cercano. Por último, los saludos a veces tocan temas más caseros. No pasa en esta carta, pero en otra Pablo le pide a alguien que le traiga de vuelta el abrigo, que no sé dónde lo había dejado, por ejemplo, ¿no? Y estos temas caseros es como visitar el backstage de una producción, o cuando uno va a una casa ir a la cocina, ¿sí? Y esto creo que es útil porque nos ayuda a no idealizar tanto y entender que incluso los temas más profundos de la carta o de la escritura, o exigentes, también son para nosotros. En este caso, lo que leímos recién, en la sección de salud de Colosenses, ¿qué encontramos? Encontramos una lista de personas que están con Pablo, que mandan saludos. Encontramos información que Pablo brinda acerca de ellos, y esto es lo particular, que de una manera como muy especial ejemplifican enseñanzas que Pablo ha dado en la carta. Encontramos instrucciones para los que van a recibir la carta, y también hay una pequeña referencia final de Pablo, referencia personal. Allá por mediados, fines de marzo, me tocó a mí compartir acá la introducción. Ahora me toca el cierre, los saludos, ¿no? Y me tocó reflexionar sobre los primeros versículos de la carta. Probablemente muchos de ustedes tuvieron ese día, otros seguramente no. ¿Recuerdan qué temas tratamos cuando hicimos la introducción a la carta? ¿O algo en particular de lo que hablamos ese día? No, le voy a tomar prueba, lo voy a sudar. Hablamos de que si somos verdaderos hijos de Dios, nos identificamos con Cristo. Y el Espíritu de Dios nos hace a todos sus hijos uno en Él. De eso hablamos ese día. También dijimos que había un peligro para nosotros hoy, en este tiempo, en nuestra vida. Que compartimos la existencia de ese peligro con los colosenses del tiempo de Pablo, que es olvidar lo fundamental de esta realidad en Cristo, de nuestra identidad en Él. De ir dejándola de lado, de escuchar otras voces, ese es el peligro que corrieron los colosenses. Y de dejarnos influenciar por esas otras voces. También está el peligro de aspirar a las mismas cosas a las que todo el mundo aspira, y en nuestro intento por alcanzarlas, buscar sentido, buscar significado, en cosas que no son la verdad, sino que son sustitutos de la verdad. De esas cosas hablamos en ese primer encuentro. Y si piensan un poco, hablamos a lo largo de todos los meses de esas cosas, ¿no? En esta sección de saludos que nos toca hoy, vamos a ir encontrando ejemplos, cosas prácticas, de lo que Pablo escribió a lo largo de toda la carta, para animarlos y para ayudarles a recordar, en este contexto de estos peligros que ellos vivían, recordar que su fe estaba puesta en Jesucristo, en su Señor y Salvador, en el Dios que lo había resucitado a Jesús entre los muertos y que los iba a resucitar a ellos también. Y que cimentados en esta esperanza de resurrección estaban llamados a vivir como verdaderos seguidores de Jesús, igual que lo estamos nosotros, a no dejarnos llevar de acá para allá por cosas de menor valor. Jesucristo es suficiente, dijimos ese día de la introducción, y lo venimos diciendo desde marzo en todo el estudio de esta carta. Ahora bien,
ser un discípulo de Jesús, ser un verdadero seguidor suyo, implica, por supuesto, una transformación, que comienza el día en que, arrepentidos de una vida de darle la espalda a Dios, depositamos nuestra confianza en que la muerte voluntaria de Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz, paga nuestra deuda. ¿Se acuerdan la imagen esa de las deudas clavadas en la cruz que vimos, no? Y cubre nuestros pecados, dándonos así una vida nueva, que es una vida eterna. Es eterna porque al resucitar Jesús venció a la muerte. El Espíritu Santo viene entonces a nuestra vida y Él va haciendo esa transformación según su voluntad y según nuestra disposición del corazón. Pablo habla de ello en toda la carta. Y vamos a empezar observando el tema de la identidad en Cristo. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos en verdad? Y ahora vamos a empezar a volver un poquito al capítulo 3 y a ir viendo cómo estas cosas se aplican en el capítulo 4, que es el que nos toca hoy. El versículo 3:11, lo voy a leer en Dios habla hoy, después lo voy a leer de nuevo en NBI, pero dice: ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o el no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Y es muy interesante ver que cada una de estas situaciones personales que se van nombrando acá, extranjero, judío, griego, esclavo, libre, cada una de estas situaciones personales está representada en los saludos, ¿sí? Según la mirada terrenal, todos estos nombrados, es una lista larga que ya la vamos a repasar, no voy a pedir que se acuerden ahora de todos, son muy distintos entre sí. Onésimo era esclavo. Lucas era médico, y no solamente médico, sino que además era investigador y un narrador. Aristarco, Marcos y este Jesús el justo eran judíos. Epafras, Lucas y Demas no eran judíos. Y así con todo, con cada una de las características. Y aunque seguramente ninguno de estos nombrados acá tenía como se dice, el currículum perfecto, ¿sí? Sabemos por otros pasajes, bien concretamente, que Onésimo era o había sido un fugitivo de la ley, ¿sí? Y sabemos además que, por ejemplo, Marcos le había fallado de una manera muy dolorosa a Pablo, en por lo menos una ocasión. Pablo confirma con estos nombres que ni el origen ni las situaciones personales son importantes, sino que Cristo lo es. Que su presencia, la presencia de Cristo en la vida de cada hermano, es lo importante. Pablo se refiere específicamente a esta realidad, porque yo leí un versículo suelto, ahora vamos a ver dónde estaba el versículo. Se refiere a esta realidad en el contexto de las relaciones interpersonales. Es más, vamos a ver ahora, en esta identidad común en Cristo, la cual destaca el hecho, según Pablo, de que somos escogidos y amados por Dios, en esa identidad común fundamenta el llamado a la paciencia, a la tolerancia para con otros, el mandato a perdonar y a que el amor gobierne las relaciones. Leo ahora de NBI 3, del 12 al 14. Recién leí el 11, ¿no? Y dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Habla de vístanse de amor porque hacía referencia antes, que ya vamos a ir, a que se habían quitado, por lo que Cristo hizo, el ropaje de la vieja naturaleza, la vieja vestidura, y se habían puesto la nueva, ¿no? A imagen que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador, la nueva naturaleza. Y es en esa nueva naturaleza donde no hay judío, no hay griego, todo lo que leímos después. Ahora, a veces, muchas veces, quizás demasiadas veces, nuestra mirada hacia nosotros y hacia los otros es más bien o totalmente terrenal. ¿Qué quiero decir con esto? Miramos todo lo que nos diferencia. Y esas diferencias gobiernan nuestras relaciones. Nos causamos así, por supuesto, dolor unos a otros, en el hogar, en la familia, también en la iglesia.
Porque si leemos lo que dice antes de esto, el versículo, por ejemplo, desde el 8 en adelante, primero hace más arriba una lista de ciertos pecados y dice, ustedes a estas cosas las practicaron en otro tiempo. Y les dice después, pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Qué podemos aprender, siendo que a veces vivimos en estas situaciones, qué podemos aprender de los versículos del final de la carta, de lo que nos dice Pablo en los saludos? Dijimos recién, Onésimo era un esclavo que se había escapado, aparentemente luego de haberle robado algo a su amo. Epafras, en cambio, fue probablemente el fundador de la iglesia de Colosas, un fiel siervo de Dios, leímos antes todas las cosas que hacía. Y Pablo les dice a los dos, amado, es la palabra que usa. Y de los dos destaca, es uno de ustedes, diciéndoselo a los colosenses. Es decir, de la comunidad de creyentes en Cristo que había en ese lugar. Pablo nos enseña a mirar al otro según su identidad en Cristo, como hermanos amados. Así como Onésimo había sido restaurado por la presencia de Cristo en su vida y ahora es llamado fiel hermano, con la referencia a Marcos, ¿qué dice de Marcos? Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Es como más explícito. Y acá viene un spoiler, con Onésimo lo va a hacer en Filemón más adelante. Pero bueno, con Marcos es bien explícito con el tema de la restauración. Él les dice a los colosenses, recíbanlo bien. Esto nos parece sugerir que Pablo tenía algunas razones para pensar que quizás no iba a ser bien recibido. Y eso puede tener que ver, acá donde no quiero hacer especulaciones, pero pienso que puede tener que ver con el hecho de que todos sabían que había habido un problema ahí con Marcos. En un momento lo había abandonado, lo había dejado en la mitad de la misión a Pablo. ¿Sí? Pablo, ahora, cuando dice recíbanlo bien, lo incluye en el grupo de los colaboradores propios. Dice los colaboradores en pro del reino de Dios, quienes le han sido a él mismo, a Pablo mismo, de consuelo y ánimo. Es decir, que el Señor había restaurado una relación que había sido rota años atrás y la había transformado para bien. No solo la había restaurado, la había transformado para bien. Marcos ahora era de consuelo. Pablo quiere que también los colosenses vean y traten a Marcos como Dios lo ve, a través de Cristo. Mirar y tratar a nuestros hermanos así es parte del revestirnos de la nueva naturaleza, es parte del buscar las cosas del cielo, como dice Colosenses 3 al principio. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Si lo que gobierna mis relaciones con mi hermano en la fe, y si, ojo, si mi esposo y mi esposa es creyente en Cristo, si mis hijos son creyentes en Cristo, si mis padres o mis hermanos son creyentes en Cristo, esto también cuenta. Si lo que gobierna mis relaciones con ellos son las cosas que nos diferencian, en vez del amor en Cristo, si no estoy mirando en primer lugar su identidad en Cristo, si no miro primero el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por el otro y por mí, no nos sorprendamos si en vez de paz y gozo tenemos guerra, tenemos dolor. Porque esa actitud de mirar a mi hermano a través de las diferencias es también volvernos a vestir de la vieja naturaleza. Es haciendo referencia a otras imágenes que encontramos en la palabra, es también arar mirando para atrás. Es también despreciar la perla preciosa. Alguno podrá decir, no, pero lo que pasa es que mis problemas en realidad son con personas que no tienen o que no parecen tener a Cristo, o que no estoy seguro de que estén en Cristo. Si eso es lo que pienso, o si por ahí pasa un poco de mi justificación, ¿qué vendría a ser en ese caso el buscar las cosas del cielo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses?
En el versículo 4-5, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Para qué lo voy a aprovechar? ¿Para demostrar que tengo razón? ¿Me voy a enfocar en las diferencias al tratar con esa persona o mi propósito va a ser en pro del reino de Dios? Dando testimonio de la gracia de Dios y buscando el fruto del Evangelio. ¿Se dan cuenta cuán necesario nos es Jesucristo para la vida de todos los días? En esta sección de saludos encontramos ejemplificados otros temas que Pablo toca en la carta también. Los versículos 3, 15 al 17, y yo los leo y ustedes piensen en lo que leímos antes de los saludos, dicen: que gobierna en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Pablo enlaza acá dos actitudes esenciales de las relaciones interpersonales con la iglesia, porque habla de un solo cuerpo, ¿sí? Así se llama un solo cuerpo. La primera actitud se deriva o se resume un poco lo que vimos antes, ¿no? O sea, en vez de enojos, amargura, intolerancia, habla de una actitud pacífica para con los demás, que solo Cristo puede dar, la paz de Cristo. Él está vivo y Él está presente en nuestra relación. A veces nos olvidamos de eso. La segunda actitud es el ser agradecidos. ¿Qué implica esto? Implica, por supuesto, saber recordar, saber reconocer el bien que Dios nos hace a través de mis hermanos. Y en ese marco, en esas dos actitudes, la actitud pacífica que viene de Cristo y la de agradecimiento, en ese marco y cimentados en las enseñanzas de Jesús, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, en ese marco es que nos llama a instruirnos y a aconsejarnos, unos a otros, y a disfrutar de la comunión espiritual en comunidad, alabando a Dios y hablando y actuando como Jesús lo haría. Veamos cómo Pablo y sus compañeros llevan este compromiso de los unos por los otros, o los unos con los otros, a la práctica. Si volvemos a los saludos, vemos que las palabras de Pablo sobre sus compañeros como que destilan agradecimiento. ¿No lo notaron a eso? Ellos lo han ayudado, le han servido, le hacen compañía en la prisión, persiguen sus mismos objetivos, tienen sus mismas luchas y dicen que le han sido de mucho consuelo. ¿Qué dice de Tíquico? De Tíquico dice que es fiel. Y claro que lo es. A Tíquico lo encontramos en otros pasajes del Nuevo Testamento. Esta no es la única carta por la que Tíquico viaja cientos de kilómetros llenos de peligro. Y no lo hace solo por Pablo, sino que dice que específicamente va a animar a los hermanos en Colosas. De Aristarco, y luego en el Filemón lo va a decir lo mismo de Epafras, los describe Pablo como compañeros de cárcel. El hecho de que son nombrados alternativamente en esta situación puede hacer referencia, esto es de nuevo un puede hacer referencia, a que se turnaban para asistirlo en la cárcel. Yo creo que todos estos hermanos lo visitaban, iban y estaban con él en la cárcel. Al mismo Epafras, Pablo ¿cómo lo describe? Dice, siervo de Cristo Jesús, para el bien de ustedes, siempre preocupándose mucho y luchando en oración por ellos. Yo conozco una Epafras de esta iglesia y creo que ustedes también la conocen. La referencia a Lucas como el querido médico puede indicar que atendía la salud física de Pablo y de los demás. Y con respecto a la instrucción y el aconsejamiento, toda la carta persigue ese propósito, y no solo para los hermanos en Colosas, sino también para los de toda la región y para nosotros hoy. Y hay una cosa más. Quizás algunos lo podrían destacar como una curiosidad, pero yo no puedo dejar de destacarle porque quizás es la que, de leer esto, la que a mí más deseos
me provoca de haber podido compartir algún encuentro en ese círculo de comunión. ¿No siente que le hubiera gustado estar en una reunión de esas con estos hermanos? Hay algo, Pablo llama en el versículo 13-16 a que habite en ellos la palabra de Cristo, sus enseñanzas, con toda su riqueza. ¿Y quiénes estaban allí? Entre otros, estaba Marcos y estaba Lucas. ¿Qué nos dejaron Marcos y Lucas a nosotros? Los evangelios. Yo me imagino decenas de charlas entre ellos, con la piel de gallina, comentando, intercambiando relatos acerca del paso de Jesús en esta tierra, por esta tierra. Y Pablo termina la carta diciendo, recuerden que estoy preso. ¿Se habrían olvidado los colosenses de eso? No creo, ¿no? ¿Por qué dice esto entonces? Yo creo que Pablo quiere poner en perspectiva todas sus palabras. Si alguien desde la cárcel te dice, me dice, aprovecha al máximo cada oportunidad, tiene otro peso, ¿no? Además, nos hace pensar que él ahí sufre, trabaja, lucha, sirve, ora, anima a otros, agradece, se alegra. ¿Cuántas veces dice me gozo? Y yo pienso en esto y se me viene la expresión, se me vino así. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla de ríos de agua viva? Del interior del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Y lo veo a Pablo en la cárcel, viendo digamos, lo que nosotros hoy recibimos de ese tiempo que Pablo estaba en la cárcel. Y lo veo ahí claramente, ríos de agua viva. Todas estas cosas que viven Pablo y sus compañeros en la situación en la que están, solo son posibles en Cristo. Con la fuerza y el poder que el Espíritu Santo les da. No hay otra explicación. Jesucristo es necesario. Solo por Él, solo con Él, se pueden superar fracasos como los de Marcos y Onésimo. Solo Él puede restaurar relaciones y vidas por completo. Solo Él nos da acceso al Padre. Solo su Espíritu puede hacer que tengamos comunión verdadera y amor a pesar de los diferentes que somos unos de otros. Solo Él, esto hablábamos un par de lunes atrás con Tinto y con Marce, solo Él nos hace ciudadanos de otro mundo. Con todo el peso que eso representa y con todo lo que abarca. Creo que tenemos claro, después de todo lo que también Andrea nos hizo repasar y pensar hoy, de que, y con esto no quiero despreciar nada, ¿no? O sea, hay cosas que tienen sus propósitos o sus objetivos, pero que tenemos claro que acá nosotros no somos un grupo de autoayuda, no somos una institución de coaching, y tampoco apuntamos a ir trabajando en diferentes áreas y técnicas para avanzar a una mejor versión de mi yo, ¿sí? La propuesta del Evangelio de Cristo con respecto a nuestra esencia como seres espirituales, nuestro fundamento como personas, no apunta a retoques, a pequeños cambios y mejoras, ¿no? Tan revolucionario es el cambio que quiere hacer Dios en nosotros, que Jesús lo llama nacer de nuevo. Después sí, viene un crecimiento progresivo, una maduración, proceso de santificación. Pero intentar crecer sin haber nacido es un sinsentido. Yo te desafío a cada uno, que consideremos si Jesús es lo más importante, en lo personal, cada uno. Porque estamos a tiempo de volvernos a Él, de responder a su llamado, de dejarlo gobernar nuestra vida, de entregarle todo aspecto de nuestra vida. Jesucristo es suficiente. ¿Podemos agregarle algo a ese concepto? Jesucristo es suficiente. Normalmente diríamos, la frase está completa, ¿verdad? Sin embargo, hay una dimensión o un ángulo
que corremos el riesgo de pasar por alto. Jesucristo es indispensable, es imprescindible. Jesucristo es suficiente y necesario. Él es necesario y es suficiente. Para mí, para vos. Les propongo que ahora podamos tener un pequeño tiempo de oración y propongo que se lo digas de que es suficiente y que es necesario para vos. Y que lo escuches, porque nos llama a cada uno. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque así como nos creaste y en nosotros pusiste, Señor, eso que hace que necesitemos algo, vos enviaste a Jesús para que cumpla y cubra completamente, Señor, eso que nosotros necesitamos. Necesitamos, Señor, volvernos de nuestra vida pensada y centrada en el yo, en nosotros mismos. Encontrar en vos el sentido y el significado de nuestra vida, de nuestra existencia. Y gracias, Señor, porque tu Hijo es suficiente para nosotros. Lo confesamos, Señor. Necesitamos a Jesús, necesitamos a Cristo. Ayúdanos a entender eso en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Y a buscar en Él el camino de la vida, Señor. Te ruego eso para cada uno de mis hermanos aquí. Y lo hago en su nombre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.